Estimados docentes, hablamos de código o códigos de éticas profesionales en psicología. Yo puedo dar el pase de repente a Daniel para que pueda empezar y bueno, luego podría replicar el maestro Hugo. Vale, bien. Referente a la pregunta que has realizado, ¿qué código o códigos existen en la ética profesional en psicología? Me gustaría dar un pequeño contexto, ya que es bastante, un poquito vago o ambiguo pareciera ser el tema, pero para eso los vamos a colocar en una sola línea, ¿vale? En términos muy generales, me gustaría iniciar comentando que todo esto inicia en una convención de Berlín adoptada por una asamblea de la Unión Internacional de Ciencia y Psicología, aproximadamente por el 22 de julio de 2008, y también por la Comisión Directiva de Asociación Internacional de Psicología Aplicada en el mismo mes y mismo año. Pero no fue hasta el 2018 que esta convención trató de hacer un ajuste o precepto hacia las conductas morales de los psicólogos con la intención de generar una línea de conductas universales que se pudieran adherir a todos los códigos éticos de todos los demás países. Algo así como algunos lineamientos universales que pudieran ser respetados, adheridos o tomados como base para la creación de códigos de distintos países. Entonces, aquí sería importante remarcar que tenemos toda una base de contexto de acuerdo al país, la región y toda la dinámica social que lo envuelve. Por eso es importante entender que sí tenemos líneas universales, pero también aquellas que corresponden de cada contexto y país. Y aquí podemos tener ejemplos, ¿no? Como está el caso de el APA para los psicólogos estadounidenses, está el FLAP, que es el Código de Ética de la Federación Latinoamericana, o para España, que está el Código de Ética del Colegio Oficial de Psicólogos. Y particularmente para México y Ciudad de México, que es de donde vengo, pues tenemos algo que se llama Sociedad Mexicana de Psicología, la cual también propuso un código con base a los criterios que se habían establecido previamente para el APA. Por ahí también posteriormente surge una adición de otras instituciones, incluso que son de Querétaro, que ya son muy puntuales y empiezan a haber un desenvolvimiento de todos estos códigos y lineamientos. Entonces, eso sería así como una pequeña introducción para poder entender parte del contexto, ya que sí es información bastante completa, pero pues bueno, por el tiempo sería como importante señalar esto y que por último estos dos códigos se dividen en aproximadamente 6 capítulos, los cuales tratan docencia, investigación, trato profesional, etcétera. Entonces, se ha visto este contexto histórico desarrollado desde lo macro a lo micro o específico de cada país. Genial, genial, Daniel. Hugo, maestro Hugo, entonces hablamos de código de ética o hablamos de códigos de ética profesional en psicología. Bueno, yo lo que puedo aportar o añadir de lo que atinadamente ya el colega que me antecedió argumentó es que sí, pues hay de las dos, o sea, hay códigos de ética bueno, los distintos países, pero también hay intentos de hacer alguna formulación, pues vamos a decir que sea aplicable a distintos países. Lo que sí es importante señalar que lo que se intenta hacer es que los códigos de ética o código de ética pues sean como reglas verbales o pautas, normas de conducta que permitan pues el ejercicio apropiado de la psicología, pero esto va a estar determinado a distintas variables, como ya atinadamente se estaba mencionando, que tienen que ver con el contexto específico, con variables culturales, por ejemplo, variables que tienen que ver con la educación, la formación y la forma en cómo se realiza investigación también en cada país. De alguna manera, también señalar o agregar a lo que ya se mencionó, que un código o códigos de ética del psicólogo no es un producto terminado, sino más bien es un intento de realizar investigación permanente y que en esta investigación permanente también se incluyan los dilemas éticos en distintos temas que, bueno, a lo largo de la charla creo que vamos a ir mencionando aspectos. Genial, genial, maestro Hugo.
Ahora, ya que empezamos con Magister Daniel, me gustaría, maestro Hugo, que pueda señalarme, o bueno, decirme qué caja abrimos primero. Y así el azar decidirá qué pregunta sigue. ¿Me pudiera hacer las 7? ¿Ok? Entonces vamos por las 7. ¿Cómo se maneja la información confidencial de los clientes, especialmente cuando se enfrenta a situaciones donde revelar dicha información podría prevenir daños a la propia integridad del individuo o de terceros? Maestro Hugo, ¿usted empezaría? Bueno, ahora sí que las especificidades de cada país pues van a tener que ver mucho con la reglamentación que sea vigente. En el caso de México, que es donde el contexto inmediato donde yo vivo, pues, o sea, existen, aparte de los intentos de código de ética del psicólogo, por ejemplo, del código de ética del psicólogo de la Sociedad Mexicana de Psicología, la Federación Mexicana de Psicología y entre otros intentos que hacen por regiones, además de los códigos y de estos intentos, existen también una situación que unifica, por lo menos aquí en nuestro país, este manejo de información, que tiene que ver con la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana, en cuanto a los servicios de salud, toma en consideración, por ejemplo, la norma 004 y la norma 0024, el expediente clínico. Todos los elementos que tienen que ver con información confidencial de las personas que en su momento son objeto de atención de algún psicólogo, pues bueno, son reglamentaciones que existen dentro de México y que deben de seguirse y que están relacionadas pues a leyes que están actualmente vigentes. En, en los distintos países hay otras formas de proceder, pero por lo menos en México lo que yo pudiera mencionar es que lo trabajamos de acuerdo a estas normas, la 004 y la 0024. La 004 se refiere al expediente clínico en general y la 0024 tiene que ver con el expediente clínico electrónico. Genial. Le doy el pase al maestro Daniel para que pueda o replicar o comentar o aumentar sobre esta pregunta. Claro, de hecho, es correcto. Coincido bastante en lo que dice el colega. Nada más que podríamos agregar, como bien dice, ¿no? Tomando esta parte contextual, hablando en el caso particular de México y como bien lo menciona a nivel regional, es donde encontramos todas estas adecuaciones, ¿no? Em, Se tiene cierta partición en la opinión de estos temas porque se debieran de enseñar estos trabajos desde la práctica profesional y la docencia a tener un manejo de información confidencial, por ejemplo, según como ya mencionó el Código Ético del Psicólogo en México por parte de la SMP. También hablamos del secreto profesional, ajá, hablamos del consentimiento informado y de la protección de datos personales, ¿vale? Obviamente, como bien lo mencionó, estos intentos también han sido a lo lapso del tiempo. Tenemos la revisión del Código Ético del Psicólogo de la Sociedad Mexicana del 2002, la cual también se aliena con el Comité de Bioética, con la bioética y salud mental. También tenemos toda una cronología de actividades dentro del mismo desarrollo, es decir, podríamos citar textualmente un artículo, el cual es el 118, que nos habla de que él o la psicóloga tienen el manejo total y absoluto de la información y este puede ser utilizado bajo ciertos lineamientos siempre y cuando, como bien mencionó, a nivel regional no sea ilegal, porque también podemos pasar al marco jurídico de ciertas violaciones a normativas o el secreto profesional, etcétera, ¿no? Entonces tenemos varios artículos desde el 137, el 132, el 133, pero más allá de esto, de esta cita textual, que pueden revisarlo, habría que entender que el manejo de información evidentemente es responsabilidad total del psicoterapeuta, porque también hay manejo de información confidencial, ya sea en el ámbito psicoterapéutico, en el ámbito de investigación,
Entonces también son otros lineamientos, cambian un poquito. Sin embargo, coinciden en que es responsabilidad total y que de acuerdo a la región, bien puede ser legal o ilegal incumplir esta protección contra los datos. Genial, genial, Daniel. Para continuar, pues te pediría que nos menciones algún otro número. Vale, yo lo escogería. Sí, sí. Ah, vale, vale. El 2. Vale, entonces vamos con el 2. Bueno, la divulgación, la enseñanza y la práctica de actividades sin respaldo científico en psicología constituye materia de delito o incumplimiento de la ética profesional. En esta oportunidad le tocaría empezar al maestro Daniel. Vale, muchas gracias. Vaya, es un tema un poquito delicado, pero que sí cabe o vale la pena puntualizar. En términos muy generales, sí pudiera constituir alguna sanción o delito, porque también hay que tipificar o distinguir entre cada una, ¿vale? De acuerdo también a la violación del código, podría caer en delito o sanción. Pero en términos muy generales, no debería de hacerse esto, ¿vale? La divulgación, la enseñanza y la práctica de actividades debe de tener un respaldo científico y para ello voy a basarme particularmente en México. Por ejemplo, para la praxis profesional tenemos algunas instituciones que van desde el COFEPRIS, la NOM, como ya mencionó el colega hace unos momentos, la NOM que se encarga también de ciertas regulaciones en ciertas prácticas, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Esto adecuando y entendiendo qué sanción se está, qué violación se está haciendo y si amerita una sanción o delito, ¿vale? Para la enseñanza o docencia, praxis y divulgación, tenemos el Código Ético igual de la SMP, en sus capítulos específicamente el 2, el 3, el 4, y nos abarcan desde los artículos 47 al 49, al igual que la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Esta, como había mencionado al principio, se adhirió al Código Ético de la revisión que hizo la Sociedad Mexicana de Psicología. Particularmente, esta institución parte de Querétaro y toma los preceptos ya del Código de la Sociedad Mexicana en Psicología y le hace una pues revisión, actualizando ciertos preceptos. De hecho, hay un artículo que me parece bastante importante citar, el cual es el artículo 44 en esta nueva revisión, que nos señala que todas las técnicas de intervención, evaluación y prácticas del psicoterapeuta deben de ser científicas y que si no lo son, habría que evitarlas. Entonces, esto es muy importante porque, vamos a decirlo así, ¿no? Está muy de moda el estarse capacitando como psicólogo formado en la evidencia científica y está muy bien, se debe de hacer, creo que es algo que es obligatorio, pero se deja muy de lado la formación ética. Y esto también nos deja este espacio a, ok, ya tienes los conocimientos, las herramientas, las tecnologías, las metodologías científicas, sí, pero ¿qué pasa con la parte ética? Por eso a veces puede suceder que ciertos egresados o estudiantes educándose en psicología pudieran pensar que todo vale, ¿no? Cuando la realidad es que no, el código ético nos viene a hacer una sugerencia de práctica profesional terapéutica en la docencia, en la investigación. Entonces vean que hay instituciones, códigos, artículos que regulan cada estatuto de acuerdo a la región, al país y de acuerdo a la violación del código, ya sea en sanción o delito. Pudiéramos hablar de un delito cuando se hace intrusismo profesional o usurpación de funciones. Aquí puede ver el COFEPRIS junto con el Código Penal Federal de la Ciudad de México. Habría que ver las NOMS, como ya había dicho el colega, tenemos también la 035 en las organizaciones, ¿no? Factores psicosociales, acaba de entrar en rigor la 037 para telepsicología o teletrabajo más bien, pero también va a ir desarrollando a futuro. Entonces, quiero que vean que hay bastantes instituciones y códigos que sí nos ayudan o buscan regular todo esto, ¿no? Vale, genial. Le cedo el espacio para que pueda comentar, replicar, comentar el maestro Hugo. Bueno, solo agregaría
algunos elementos de lo que ya muy bien ha expresado el colega y ha desglosado. Considero que, por ejemplo, para poder saber si es incumplimiento a normas éticas o es un delito, muy importante identificar cuál es vamos a decir, el problema que se está suscitando. Por ejemplo, en el área de divulgación, o sea, aunque existan las leyes que ya se mencionaron, muchas veces el problema no es que si existen o no existen, sino si realmente se aplican y quién está encargado de que se apliquen estas leyes o se lleven a cabo. Por ejemplo, en el área de divulgación, básicamente en temas de redes sociales, y en temas de que a la comunidad, tanto a la población en general y también toda la información que se vierte en redes sociales, tal vez lo que hace falta es algún organismo que pueda pues verificar qué es lo que se está informando por medio de las redes sociales, porque puede ser muy perjudicial y ahí, pues, puede darse a un problema, pues, de incumplimiento de normas éticas, pero al mismo tiempo es muy peligroso porque dentro de la divulgación hay compañeros, por ejemplo, que aunque son psicólogos, ¿verdad? Promueven prácticas que no están basadas, que no toman en consideración las leyes que están vigentes, no solamente en el tema de México, sino en otros lugares. Con respecto a lo que tiene que ver con la enseñanza, creo que es un problema, pues, mayor. ¿Por qué considero que es un problema mayor el hecho de que existan estas faltas o que por ejemplo, se promuevan prácticas sin respaldo científico, enseñen, se enseñen en la formación cosas que no tienen nada que ver con la profesión de psicología? Considero que es algo más grave porque ahí va directamente a los nuevos psicólogos, a las personas que están en reciente formación, y esto puede ser muy perjudicial porque detrás de cada psicólogo va a haber una comunidad de personas que va pues bueno, a tener dificultades también o que va a recibir la consecuencia de actos que vayan en contra de las leyes que realmente están. Entonces yo creo que en ese tema sí debe de haber como más organismos que puedan identificar pues esta situación. Creo que sí existen algunos psicólogos que están haciendo una gran labor en el área de enseñanza, pero desafortunadamente no todos. Y con respecto a las actividades, pues ahí es donde las actividades sin respaldo científico, ahí es donde creo que puede haber más problema con respecto al tema de los delitos, en el sentido de que muchas veces, pues un delito entenderlo como lo que sanciona la ley penal en un país. ¿Y por qué puede haber esas dificultades? Porque ahí tiene que ver con relaciones duales, con relaciones sexuales con pacientes o con personas que están relacionadas con el psicólogo, porque puede haber dificultades en varios temas o en discriminación, en el no respeto a los derechos humanos. Entonces, creo que también es un tema de gran dificultad. Bien, gracias, maestro Hugo. Para continuar, le tocaría a usted, maestro Hugo, pueda elegir algún otro número. El 4. Vale, a ver. Aquí le doy al 4. Bien, ¿cuál cree que sería una acción o circunstancia para tener que terminar la terapia que no tenga nada que ver con la remisión de los problemas por el cual llegó? Bueno, el paciente o el cliente. Maestro Hugo, le cedo la palabra a usted. Bueno, considero que una de las razones para terminar vamos a decir,
una relación terapéutica sin la remisión de un problema. De las más comunes, pues sería que el psicólogo muchas veces no se siente capacitado o preparado por alguna, a veces razón académica, o en otras ocasiones porque él mismo no ha trabajado ese tema o esos dilemas o esas dificultades en terapia. Creo que es una de las razones más, más recurrentes. Y bueno, hasta ahí le dejaría para que el colega pues también nos ilustre con otros elementos más. Vale, maestro Daniel, le cedo la palabra. Claro que sí, muchas gracias, colega. Y de hecho, me gustaría también retomar un poquito de lo que mencionó anteriormente sobre lo que se difunde en redes sociales, porque también tiene un poquito que ver con todo esto. Por ahí, alguna limitante que podría ser una circunstancia para tener que terminar la terapia, que no tenga que ver con la remisión del problema, pudiera ser que no sé si se han percatado que de repente han habido casos de psicoterapeutas que se atreven a grabar las sesiones y subirlas a sus redes sociales o de publicarlas como tal. Ajá. En estos casos, podríamos entender que la poca capacidad que tenga el psicoterapeuta de un conocimiento ético y praxis profesional, de no respetar toda esta identidad, secreto profesional, protección de datos personales y el poder exhibir a la persona de esta manera, pudiera hacer que se remita, ¿no? Que se pare este proceso psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque de entrada el psicoterapeuta no está capacitado para llevar una práctica científica y ética. Al hacer este tipo de, pues, malas prácticas, al exponer de esta manera a los consultantes, pues claramente sería una manera de interrumpir y que no tiene nada que ver con el problema inicial del cual llegó a psicoterapia, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Esa pudiera ser una. Ahora, con base a las sugerencias de estos dos códigos que les mencioné, el que tenemos por la SMP y por esta otra sociedad de Querétaro, pues ambos hacen una revisión y nos sugieren una serie de preceptos que, como bien dijo el colega, no están como tal estandarizados, tipificados a incumplir en el delito. Por eso también es otro tema. Los códigos los hay, los artículos los hay, las recomendaciones las hay. Incluso en algunas escuelas ya empiezan a haber capacitaciones éticas a los docentes y de los docentes a los educandos. El problema es que también muchas de estas consideraciones éticas no están sancionadas como deberían. Algunas caen en delito y otras solamente en una multa, en una sanción. Entonces, como bien dijo el colega, hay muchas recomendaciones o artículos de los códigos éticos que caen en esto, en recomendaciones. Es como, bueno, pues si tú tienes moral y ética y decencia humana y respetas los derechos del otro, pues lo vas a hacer. Te estamos dejando a ti la responsabilidad de hacerlo. La cosa es que no es como si quieres o no, se tiene que hacer, ¿no? Entonces, relacionado a la pregunta es, que si el psicoterapeuta no tiene la capacidad y el conocimiento de todo esto, pues claramente va a ser una cuestión que va a detener este proceso. El consultante va a reaccionar de una manera muy adversa. O sea, se dan cuenta, tampoco es que sean ingenuos. Y entonces todo este tipo de mala relación terapéutica, de no respetar su persona, pues va a ocasionar a que un día el consultante diga, no, pues ya no quiero ir. Podemos escuchar incluso los testimonios de personas que lo hacen en redes sociales. Es que yo fui con tal psicoterapeuta y me hizo sentir mal, juzgado, se burló de mí, me exhibió. Entonces, toda esta nula formación ética es la que también va a impactar en este proceso psicoterapéutico, ¿no? Entonces, habría que puntualizar que sí, como bien dijo el colega, ahí están los códigos, ahí están los artículos, algunos pasan al marco jurídico de la legalidad, pero la verdad es que también muchos otros es como, pues, como tú creas, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad. Vale, vale, gracias. Para continuar, pues, maestro Daniel, le solicito que pueda elegir algún otro número. Claro, me parece el 4. El 4 justo fue abierto anteriormente en la pregunta anterior. Ay, sí es cierto, una disculpota. El 5 entonces. Vale, ok. La diferencia cultural, individual
y de roles como la edad, el género, la identidad de género, la raza, el origen étnico, la cultura, la religión, la orientación sexual, la discapacidad, el idioma, el nivel socioeconómico, son variables a evaluar antes de la praxis profesional. Algunas de ellas pueden ser motivo para no continuar o desistir de la intervención psicológica en cualquiera de sus áreas. Maestro Daniel, le cedo la palabra. Claro, híjole, aquí ya es terreno delicado, es un campo políticamente incorrecto, un poquito que hay que tomar con cierta delicadeza, ¿vale? En términos muy generales y simplistas, eh, y de acuerdo a las sugerencias de los códigos éticos, no habría por qué negarle la atención psicoterapéutica a una persona de acuerdo a las variables o cualidades que acabas de describir, porque pues también por leyes de derechos humanos y los códigos éticos, no habría por qué. Sin embargo, sí deberían de tomarse en cuenta de alguna manera, ¿no? Desde la parte cultural. Ujú. Ya que también esto nos ayudaría un poco a evitar los sesgos dentro de nuestra praxis. Y esto es muy importante porque lo voy a tratar de poner un ejemplo simple, ¿vale? Todos procedemos de culturas distintas, crianzas, educaciones, creencias e ideologías. Entonces, todos ostentamos diversas ideologías y creencias. ¿Es malo? No, no es malo. En el proceso terapéutico se va a dar este choque, sí, del consultante con el profesional. ¿Es malo? No, tampoco es malo. ¿Qué pudiera ser incorrecto? Que alguno de los dos llegue a mezclar todos estas variables dentro del proceso psicoterapéutico, porque por ahí les voy a poner un ejemplo que es bastante, a lo mejor, que va a causar cierta controversia. No sé si se han percatado que de repente existen psicólogos especializados en psicoterapia que ofrecen servicios y atención psicoterapéutica agregándose a alguna ideología o alguna creencia. Por ahí vemos psicólogos cristianos, por ahí vemos psicólogos feministas, por ahí vemos psicólogos ideologizados en X cosa. Ojo, no se está diciendo que estas poblaciones no tengan atención, se está diciendo que esto no existe y no es ético y no es formativo y no es científico por donde se le quiera ver. Hay que respetar las creencias y las ideologías de los sujetos y consultantes, sí, porque todas las tenemos. La cuestión aquí es que no hay que inventar estas categorizaciones o pseudo especializaciones que no existen, que no se venden en ninguna malla curricular, plan de estudios. Y entonces este es el problema, es hasta dónde poder reconocer todas las variables que conforman al consultante y hasta dónde no. Pues esto es un ejemplo. Por ahí tenemos también psicólogos con perspectiva de género. Ojo, perspectiva de género no es igual a ideología de género, ¿vale? Muchos lo confunden, mismos profesionales, público en general. E incluso por ahí hay algunos autores que abogan que la perspectiva de género pues ya carga con cierto sesgo. Sin embargo, son intentos de tomar las cualidades y variables contextuales y culturales de vida de cada género y de cada persona. Eso es favorable. Entonces, hay que saber delimitar hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo les estoy trayendo esta perspectiva, ¿no? Podríamos hablar de una perspectiva que lo apoya y otra que no lo apoya tanto. Y entonces, en conclusión, incluso podríamos hablar hasta de la parte económica. Por ahí se habla que la psicoterapia es un privilegio ejercerla y poder acceder a ella, sí, incluso estudiarla, formarte como psicoterapeuta basado en evidencia y ética profesional es un privilegio, es carísimo. ¿Qué sugiero yo? Que pudiéramos hacer historias socioeconómicas, programas sociales, porque también la formación ética, social, científica, de atender a las comunidades más vulnerables económicamente hablando, también es parte de nosotros. No estoy hablando de regalar nuestro trabajo, pero creo que pudiéramos hacer ajustes en los tabuladores de cobro, que ese es otro dilema. Cada quien cobra lo que quiere y hay ciertas sugerencias a que con base a tu experiencia y tus certificados y todo, sí, pero nuevamente no está como legislado, que se deba de cumplir de tal manera, ¿vale? Entonces vean cómo hay un montón de gama de estos temas. Genial, genial. Maestro Hugo, le cedo la palabra. Bueno, pues yo coincido totalmente. No debe de haber algún impedimento para que se inicie un trabajo terapéutico, atención psicológica o de las distintas especialidades de la psicología, porque la idea es
respetar pues los derechos humanos y como bien sabemos, pues va a haber pues distintas formas de pensar, distintas formas de actuar, distintas formas de vivir y es importante pues respetar tanto los pueblos originarios, tanto respetar a las comunidades, el respeto a los pueblos originarios, a lenguas autóctonas, o sea, eso es sumamente fundamental. Respetar también perspectivas de género, ideología de género, preferencia, no debe de haber alguna situación que pues vulnere los derechos en conclusión en todos estos elementos o variables. Y pues bueno, a lo mejor sí el tener el referente o el conocimiento de algunos de estos temas para que el trato sea con calidad y calidez para cada uno de los usuarios, clientes o personas que trabajan en alguna organización, por ejemplo, como en el caso de logos organizacionales. El hecho de saber que pues es algo pues fundamental el respeto a las leyes vigentes de cada país y también el respeto a los derechos humanos, básicamente. Ahora, para desistir de la intervención psicológica, pues también sería la misma situación. No tendría que ser un motivo o algún problema. Es algo que sí hay algunas prácticas ya de algunos colegas que a lo mejor pues sí llegan a caer en discriminación a alguna de las distintas perspectivas, ideologías, formas de pensar cultural, etcétera. Entonces, aquellos que actúan discriminando a pueblos originarios, lenguas autóctonas, perspectivas de género, ideología, preferencias sexuales, problemas de diversa índole, pues están cayendo pues en un incumplimiento pues a ciertas normas, incluso leyes que pueden ser sancionadas solamente. Genial, genial, maestro Hugo. Para continuar, pues le solicito que pueda elegir algún otro número. El uno, Vale, vamos con el uno entonces. ¿Existen cuidados humanitarios para el uso de animales en la investigación para no incumplir el código ético profesional en psicología? Que justo también por la mañana lo veíamos con el doctor Eduardo Polín, por ahí mencionaba un poco sobre ello. Maestro Hugo, le cedo la palabra. pues bueno, el doctor Eduardo pues es uno de los grandes psicólogos y creo que en su ponencia fue muy acertada. Coincido totalmente con lo que él ya mencionó. Solamente agregaría que hay que tomar en consideración pues las cuestiones bioéticas en este tema, el respeto pues a los animales. También para el manejo adecuado pues es necesario a veces profesionales de estas áreas, no sé, veterinarios, etcétera. Hay varios profesionales que se encargan del manejo adecuado de los animales, tomar en consideración estas perspectivas para darle el cuidado que realmente merecen estos organismos vivos, saber que son organismos también como nosotros. Vale, maestro Daniel, le cedo la palabra. Claro que sí, de hecho, complementando lo que bien señala el colega, claro que existen algunos lineamientos y protocolos. Principalmente tenemos como aquí en México, tenemos como referencia a los protocolos que se han fundado o creado en España. De hecho, por ahí hay uno o dos que nos hablan de, vaya, tres principios que se conocen como las tres R, que es reducir, refinar y reemplazar, ¿vale? Se supone que estos, como bien mencionaban, es para garantizar el bienestar del animal y la minimización del dolor y sufrimiento, es decir, aquellas prácticas experimentales que luego llegamos a tener como psicólogos que pudieran parecer a lo mejor por ahí desde afuera, no, es que es maltrato animal, es que no hay un cuidado, no, no es así. La verdad es que también hay protocolos que también enseñan al educando a irse familiarizando con el animal, a ir creando un vínculo,
a tener medidas de higiene desde la parte biológica o los códigos bioéticos que bien menciona. Entonces, más que nada, esto dependería más bien de la institución, porque también no todas las escuelas se pueden permitir tener un laboratorio experimental. Entonces, por eso es que tanto por el plan de estudios, malla curricular, infraestructura de los colegios, la economía y muchas otras variables, y principalmente lo que se está enseñando en las escuelas, porque resulta ser que todavía hay escuelas, es un alto porcentaje donde a veces se enseña de todo menos de psicología científica, pues no consideran viable tener este tipo de laboratorios o espacios para la práctica experimental con animales. Y entonces, si no hay espacios, pues ¿para qué queremos códigos, no? Entonces, el problema escala a otras cuestiones. Nuevamente, como decía el colega, ¿no? Ahí están los códigos, los artículos, las leyes, sí, pero igual si no estamos tomando esto en cuenta dentro de las universidades para una formación científica, pues ¿para qué queremos esto? Pero de que los hay, los hay. Como referente tenemos España y en México por ahí también hay NOMS, no son especiales o específicas a la psicología, pero sí hay NOMS, normas mexicanas que regulan el trato con animales. Ujú. Claro que pues, tendría que haber mayor trabajo de investigación y trabajo en las escuelas, pues para que esto se regule, ¿no? Para que pudiéramos decir, ah, mira, ya tenemos esta NOMS, esta ley, este artículo específico para el tratamiento de animales, para la investigación o el laboratorio experimental para los educandos en psicología, ¿no? Pero pues la verdad es que son muy pocas las escuelas las que se permiten esto. Vale, genial, genial, maestro Daniel. Para continuar, pues, le solicito, maestro Daniel, puede elegir algún otro número. El 3. Bien, vamos con el 3 entonces. ¿Resulta ético solicitar testimonios de clientes o pacientes sobre la efectividad del trabajo profesional? Si la respuesta es sí, ¿qué cuidados tendría que tener en cuenta para no irrumpir o incumplir el código ético profesional? Maestro Daniel, empezaría usted. Claro. Esta es una pregunta muy interesante porque por el otro lado, o sea, de poder solicitar los datos al profesional del consultante, pues no, hay una serie de criterios y de artículos que ya tomamos, ¿no? Por ahí el secreto profesional, el consentimiento informado, la protección de datos personales. Entonces, referente al consultante, no, no sería ético y podría incurrir en una violación legal más allá de lo ético. Pero ¿qué pasa cuando al consultante se le pide algún referente o testimonio sobre el trabajo profesional del psicoterapeuta con el que acudió, ¿no? Eh, de manera muy general y simplista, pudiera decir sí, ¿no? Pues al final de cuentas, pues es válido el testimonio, si es para bien, pues qué padre, pero ¿qué pasa si no es para bien? Porque también hay que ser realistas, ¿no? Tenemos que hablar las cosas tal cual son. Fue un buen trato, fue correcto, fue científico, fue digno, ok, no lo fue, pues ni modo decirlo. Pero en este caso, la pregunta sería también para quién es ético, para los profesionales, para los consultantes, para la población en general, porque creo que también esto ocasionaría una cierta coerción, ¿no? Entre ambas partes, porque pues para el que reciba halagos y cumplidos o un buen testimonio, pues va a parecer genial. Pero ¿qué va a pasar con aquel profesional que pues se tenga que decir que no está haciendo lo correcto? Porque también hemos tenido casos donde, pues vaya, desgraciadamente hay psicólogos o gente que se hace pasar por psicólogos, hablamos de usurpación de funciones y de intrusismo profesional, que termina siendo todo menos psicología, ¿no? Desde sectas, ¿no? Desde manipulaciones, estafas. Entonces, pues, eh, yo digo que aquí sería un vemos, ¿no? Digo, a quien hablen bien de su trabajo, pues qué padre, pero quien no, pues ya va a incurrir en otras cosas. Genial. Maestro Hugo, le cedo la palabra. Bueno, yo solamente agregaría o reforzaría un poco esta perspectiva de tomar en consideración al paciente, cliente, consultante o usuario de alguno de los servicios, es tomarlo en cuenta en todo momento. Hay algunos colegas que para hacerse tal vez famosos, o sea, solamente toman captura de pantalla de algún mensaje
que alguno de sus consultantes le mandó porque le gustó y le va a dar promoción a su trabajo y lo suben a redes sociales. Pero también hay quienes, o sea, no solamente lo ocupan para hacerse famosos, sino que también repostean pues el trabajo que hacen otros colegas y de alguna manera se empiezan a dar algunas controversias ahí. Yo, de alguna forma, considero que si no se está tomando en cuenta al cliente o usuario de nuestros servicios, pues es un asunto donde se está incumpliendo porque no se está tomando en consideración en ningún momento un consentimiento informado y que realmente el usuario de nuestros servicios, el cliente, paciente, consultante, dependiendo de cómo se llame, o incluso organismo o institución para la que trabajemos, psicólogos, pues es importante tomar en consideración pues este tema que ya últimamente el colega mencionó, de la protección de los datos personales, de tomar en consideración que todo lo que se vaya pues bueno, a difundir, que se vaya a dar a conocer, por ejemplo, en una investigación se tiene que prever y mencionarle al usuario de nuestros servicios el trabajo que estamos haciendo es con fines de investigación, que firme su consentimiento informado si es que está de acuerdo. Pero yo creo que el hecho de utilizar la información a diestra y a siniestra, repostear y hacer todo esto, pues yo creo que es una falta grave. ¿Por qué es una falta grave? Porque muchos colegas también lo ocupan como para hacerse famosos, pero discriminando a otro colega. Entonces, de alguna manera, sí está una situación, es una situación controversial, porque dice, es que yo lo hago precisamente porque el otro colega está faltando, ¿no? Pero a veces realmente, pues, también lo que quieren es más, más manos arriba o más visualización y a veces, pues ya el ataque ya es un ataque personal, se empiezan a contrapuntear, empiezan con problemas ahí y la verdad lo que hacemos es demeritar el trabajo de pues los psicólogos, mismo los usuarios a veces escriben, oye, ¿cómo es posible que ustedes que tienen tantos conocimientos se estén peleando por internet y tengan este tipo de problemas? Entonces, yo creo que dentro de los cuidados para no irrumpir o incumplir en el código de ética profesional es pues seguir lo que tiene que ver con la confidencialidad de los datos personales, tomarlos en cuenta, el consentimiento informado y estos elementos ya se quitaron. Genial, genial, muchas gracias. Y bueno, ya quedan solo dos números. Maestro Hugo, para continuar, pues le solicito pueda elegir alguno de ellos. El 6, Vale, vamos con el 6. ¿Qué medidas tomar para garantizar que la práctica profesional se adhiera a las leyes y regulaciones pertinentes, así como a los estándares éticos de la psicología? Maestro Hugo, le cedo la palabra. pues considero que el apego precisamente a las leyes que están vigentes en cada país, aunque muchas veces los profesionales no estén de acuerdo con ellas, o precisamente que existen distintas ideologías o perspectivas o cuestiones políticas, eso es independiente, o sea, si tiene otra forma de pensar, pero hay una ley vigente, se debe de aplicar y se debe de seguir tal y como es. Es una forma, pues, científica y es una forma también ética de que en lo social, en lo personal, en lo clínico, en lo laboral y en todas las áreas donde se desempeña el psicólogo, tomar en cuenta todas estas leyes siempre, tomar en cuenta también los derechos humanos. Esto es algo fundamental, es básico y pues los códigos de ética pues se tienen que ir reformulando también y como mencionábamos en un inicio, la investigación pues debe ser permanente, se debe de vigilar, también que existan organismos que regulen todo esto, porque pues, por lo menos en México, no sé cómo sea en otros países, en realidad
pero hacen falta organismos que regulen, no hay organismos que regulen. Hay intentos de sociedades que supuestamente hacen, pero pues realmente ya en la práctica no. En la práctica lo que le pedimos o lo que le pediríamos a los ciudadanos es que ellos sean los que lleven a cabo las denuncias a estas faltas, porque pues al final de cuentas ellos son los que en su momento sufren por, no sé, no se apliquen o no se garanticen la aplicación de las leyes vigentes. Bien, genial. Maestro Daniel, les doy la palabra. Claro, igual complementando lo que bien menciona, bastaría agregar que, como bien dice, hay intentos y eso es lo bueno, que hay intentos de asociaciones jóvenes que intentan darle una regularización o estandarización, ¿no? Que abarque más de una región. Entonces, es bien importante porque por ahí está el RENAP, ¿no? El RENAP es el Registro Nacional de Psicólogos, ¿no? Que también funge en México y tiene una base de datos que funciona de manera curiosa. Si bien no soluciona el problema, porque no, esa base de datos solamente da acceso a los psicólogos que están formados con, vaya, metodologías, marcos teóricos o conocimientos científicos y sobre todo éticos. De hecho, se dedica por ahí a algunas capacitaciones éticas. Entonces, hace este intento, ¿no? Este granito de aportar, no solo a que existe esta base de datos donde cualquier usuario, consultante puede llegar a verificar, así como tenemos la SEP en México, que nos ayuda a verificar si tienes licenciatura o maestría o doctorado en lo que dices tener, pues esta base de datos también le sirve al consultante para ver, ah, mira, tiene diplomado en tal, formación en tal, investigación en tal. Entonces ya te das una idea de que tu psicoterapeuta tiene una formación al menos científica. Ya la parte ética también aparece, pero volvemos a lo mismo. Hay que también hacernos responsables e invitar a los psicólogos, a los jóvenes estudiantes, a los ya egresados, a los que ya trabajan, a que se formen no solo en la base, en la parte científica, sino que ética también, ¿no? Ya que es el combo ganador, la praxis científica y ética, que van de la mano y nos van guiando. Entonces, pudiéramos así, para concluir, dar unas sugerencias muy generales que pudiera hacer esto mismo, ¿no? Alentar a los psicólogos a que se sigan capacitando en ambas partes, en lo científico y en lo ético, que yo sé y lo sabemos todos, es carísimo, sí, pero pues también esperemos esto también se pueda regular o hacer ajustes, ¿no? También para poder acceder a ello. Mantenerse, como bien dice el colega, actualizado en los códigos, leyes, todo lo que se relaciona, dependiendo del país en el que habitas, participar en estas formaciones continuas, ¿no? Acudir a estos congresos, a estos centros de divulgación, a todo esto que es muy importante porque se hablan de temas actuales, ¿no? Se invitan a los psicólogos que se están tomando seriamente su formación, también consultar desde colegas ya muy profesionalizados o ir directamente a las instituciones y a los códigos y principalmente poder tomar esta responsabilidad de lleno, ¿no? Como bien decía el colega, luego por fama se nos hace fácil divulgar algo en redes sociales que no necesariamente es cierto o aplicable a su contexto. Nada más hay que recalcar que todo esto en su mayoría se da una perspectiva desde México, ¿no? Y pues que todo esto es totalmente distinto a otros lados. Vale, genial. Y pues, por azares de la vida, creería que tocaría la número 8, y que justamente es algo de lo que se hablaba de la pregunta anterior. ¿Cuál cree que debería ser el accionar cuando se ve una violación ética por parte de otro psicólogo u organización? Maestro Daniel, ¿empezaría usted? Claro, ya voy a ser bastante breve porque creo que ya estamos en tiempo. Eh, Pues como ya se mencionó, en México, ¿cuál sería el accionar? Pues inmediatamente acudir a las instituciones, instancias, sociedades, leyes, códigos que ya hemos estado mencionando. Por ejemplo, a nivel mundial tenemos la OMS y la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, la cual nos presenta documentos muy críticos que hablan sobre cómo legislar la materia de salud mental, ¿no? Recuerden que la psicología en un momento ascendió o toma la categoría de atención a la salud, ¿no? En este caso mental, ¿vale? Esto es por parte de la OMS, es al menos tener una base. Luego tenemos algunos otros estudios
o preceptos que surgieron de estos principios, como son la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención a la salud mental, ¿vale? Ahora, particularmente en Ciudad de México, tenemos la normativa jurídica del artículo cuarto, si no me equivoco, de la Constitución Política que existe en nuestro país y afirma que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades del acceso a los servicios junto con otras entidades federativas, ¿no? Eso es a nivel constitución. Luego también tenemos a lo que es en el mismo la fracción 15 y nos habla de complementar dicha atención con las instituciones pertinentes, ¿no? Después tenemos al COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en ella también se pueden hacer denuncia de estas prácticas que no son científicas, que no son seguras para los consultantes, porque por ahí muchas prácticas que no son científicas pueden causar iatrogenia, que es peligroso también para los consultantes, y no deberíamos de caer en este eclecticismo del todo aporta y a ver qué funciona, y si funciona algo, pues no sabemos por qué, pero funcionó, ¿no? Entonces, ante el COFEPRIS se pueden hacer denuncias presenciales o en línea a través de sus enlaces, y también tenemos entendido que el COFEPRIS trabaja con muchos códigos de México, el civil, el penal, el federal, entonces, vaya, el accionar debe ser ir inmediatamente, ahí están los artículos, las leyes, las instituciones, y por último tenemos Ley General de Salud, fracciones 3, 8 y 9 me parece, y también tenemos las NOMS, normas oficiales, que ya las hemos mencionado. Entonces, pues queda bastante claro que ante una violación de ética o del consultante a sus derechos, pues podemos acudir a todas estas instancias y ya nos guiarán y nos dirán cómo proceder. Genial, genial. Daniel, maestro Hugo, le cedo la palabra. Yo solamente agregaría que, por ejemplo, los ciudadanos, o sea, este, los sujetos que han sido, bueno, que han violentado sus derechos, en algún momento han experimentado alguna falta grave con respecto a alguno de sus derechos, o que de alguna manera también, o que han sido víctimas de un delito, pues, tiene que llevar a cabo la denuncia, sobre todo cuando tiene que ver con delito. Y lo que nosotros, pues, tenemos que hacer es generar esta conciencia, pues, en otros psicólogos y en los nuevos psicólogos en formación, este, y que ellos puedan también hacerse conscientes pues de las probables faltas que pueden tener a todo esto y a la ciudadanía pues que lleva a cabo las denuncias correspondientes, porque las leyes pues van a requerir que lleven a cabo procedimientos específicos y son las personas que han resultado como víctimas o personas que han, pues, que les han violentado algún derecho son las que deben de llevar a cabo los procedimientos que corresponden. Gracias. Genial, genial, maestro Hugo, maestro Daniel. Y ya para terminar, porque estamos sobre el tiempo, preguntar algo sobre esta misma pregunta. Eh, ¿Tiene responsabilidad también el propio psicólogo profesional en psicología de realizar algún tipo de denuncia si vemos a otro psicología o otro psicólogo o organización que rompa en esta ética profesional? ¿Tenemos responsabilidad también los psicólogos o estamos eximidos de ello? Maestro Daniel, de repente puede empezar usted. Claro, pues yo diría que sí, creo que todos tenemos responsabilidad de, quizá no como cacería de brujas y no como tú estás mal, yo estoy bien, porque se está cayendo en este juego de pelearse injustificadamente. Quizá pudiéramos hablar primeramente desde el diálogo, ¿no? Cuidando a lo mejor un ámbito más privado. Oye, mira, quizá puedas tener problemas legales, jurídicos, sanciones, mira, bla, 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 ¿no? Yo diría que pudiéramos tener ese primer acercamiento entre colegas y si no funciona, pues yo digo que pudiéramos hacer uso de las instancias. Digo, el que seamos terapeutas, psicólogos, colegas, no creo que deba de existir algún trato preferencial entre nosotros. O sea, ni de otro lado de estar
desprestigiando colegas ni atacándolos, pero también del otro lado de estar encubriendo prácticas que no son científicas ni éticas. Creo que precisamente si hablamos de ética tendríamos que entender esta situación de no estar a favor ni en contra, simplemente hacer lo que debiera hacerse. Y si están las instancias para poder presentar estas denuncias, pues creo que deberíamos de hacer uso de ellas, sin importar si eres colega, profesional o consultante. Genial, maestro Hugo, para culminar. Bueno, ya no tendría más que agregar porque todo lo mencionó el colega Daniel acertadamente. Genial. Muchas gracias, maestro Daniel, maestro Hugo, por este espacio enriquecedor. Se han tocado algunas preguntas muy controversiales dentro de la psicología. Nada, agradecer por el espacio a los dos. Gracias también a los que están aquí. Y bueno, si tienen algo que agregar, maestro Daniel, maestro Hugo, ¿no sabría? Maestro Daniel, usted. Maestro Hugo, de repente usted. Yo solamente agradecer a los presentes y a los que siguieron esta transmisión en vivo y a los que nos van a ver en diferido, y al mismo tiempo también pues aquí al psicólogo Gerson y a todo el equipo y a los equipos que conforman este congreso excelente. También estoy muy complacido de haber participado con un grande de la psicología como el máster Daniel, el cual agradezco y esperamos que tengamos por ahí una amistad también. Este, que estuvo muy interesante el diálogo del día de hoy. Gracias. Genial, muchas gracias. Maestro Daniel. Claro, y igual, más que nada agradecerles a todos los que han tenido la paciencia de escucharnos, la tolerancia, el esfuerzo que se ha llevado a cabo. Digo, es nuestro primer congreso, pero espero les esté gustando y que pudiéramos contar con ustedes a futuro. Y de verdad que nos hemos esforzado bastante en informarnos. Y claro que sí, maestro Hugo, con gusto. Creo que la colaboración y la cooperación entre colegas es fundamental. Yo también le agradezco su tiempo, la participación. Y también, qué bueno es poder tener estas mesas de diálogo y debates con colegas que les interesa y que están abiertos al diálogo, tanto a recibir la crítica como a hacerla. Creo que eso es lo que hace falta mucho. Muchas gracias.